el corazón esté preparado como tierra fértil para recibir tu palabra, Señor Jesús, atesorarla y ponerla por obra, Dios amado. Que seas tú, Dios amado, respaldando al predicador de esta tarde. Que seas tú poniendo esas palabras, oh Maestro Santo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Tú sabes, oh Maestro Santo poderoso, que podemos estar pasando todos, Señor amado. Y tú estás aquí, Señor, para darnos fortaleza, para darnos vida, oh poderoso Jesús. Gracias, oh poderoso Dios. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pongamos atención, porque todos estamos acá porque Dios quiso, ¿verdad? No porque nosotros dijimos. Sean bienvenidos todos los hermanos, los que aún no han recibido del Señor. Es porque Dios los ha traído aquí. No es porque han querido, ¿verdad? No es porque dijeron voy a ir. No, es porque Dios puso en sus corazones el estar en este lugar, ¿verdad? Así que vamos a escuchar la palabra del Señor y pasa el hermano Manuel con nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Qué bonito es habitar en la presencia de Dios. Yo quiero decirles que yo cada vez que vengo al culto, vengo a la iglesia a dar el nombre de Dios, yo siempre puedo sentir ese poder de Dios. Soy tan sensible a la presencia de Dios que yo canto y me gozo tanto. Y quiero decirles pues que cuando no estaba acá en este lugar hace unos años, bueno, de hecho hace un año prácticamente que yo regresé, yo me fui de la iglesia unos 10 años, yo hacía un montón de cosas desagradables a los ojos de Dios, un montón de actos inmorales, y aparentemente uno goza, ¿verdad? Pero goza la carne. Pero imagínense, si usted se sentía feliz estando allá, ¿cómo se siente ahora en la presencia de Dios? ¿Cómo se siente ahora usted? Entonces este culto es de acción de gracia, ¿verdad? De agradecimiento a Dios. Yo he podido sentir de que muchos hemos expresado gratitud ahora en esta tarde, en este momento. Busque por favor en su Biblia, hermano, Primera de Tesalonicenses 5:18. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Solo vamos a leer un verso, el 18 nada más. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del poder de su Santo Espíritu. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siéntese, mi hermano. Dad gracias en todo. ¿En todo qué? En todo tiempo, en todo momento, en toda situación. No solamente en los momentos felices, no solamente cuando Dios nos responde las bendiciones, porque muchas veces nuestro agradecimiento está basado en los momentos felices, solo cuando Dios nos responde. Pero la palabra de Dios nos dice, dad gracias en todo, o sea, en todo tiempo. Pero ¿cómo puede usted estar siempre agradecido? ¿Cómo usted va a dar gracia? Un verso atrás dice, orar sin cesar. Entonces hay que mantenerse orando en una constancia de oración para que pueda dar gracia. Pero un poquito más atrás dice, estad siempre gozosos. Entonces sí voy a poder dar gracia. Si yo me mantengo orando sin cesar, en una constante oración, me voy a mantener lleno de gozo porque el Espíritu de Dios va a estar conmigo. Entonces, si yo estoy siempre gozoso, siempre voy a poder dar gracias en todo tiempo. Amén. Y más adelante, después de ese, dice, no apaguéis el Espíritu. Cuando usted empieza a dar gracias y entiende la importancia de dar gracias a Dios en todo momento,
se activa en su vida un poder divino de Dios en el cual usted va a tener una vida llena de gratitud, no solo por momentos, sino una vida llena de gratitud. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere momentos, no quiere emociones. Él quiere que de verdad nuestro corazón se mantenga en agradecimiento constante hacia Dios. Pero definamos qué es acción de gracia. Para empezar, ¿qué es la acción? La acción es una reacción, ¿verdad? Hay que actuar, acción. Usted se mueve de donde está, de gracias. Entonces hay que hacer la acción de gracias. Movernos de donde estamos, hacer algo que de verdad demuestre a Dios que estamos agradecidos. Porque es muy diferente decir gracias Señor, a demostrarle a Dios que de verdad usted es agradecido. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Porque muchos decimos gracias, gracias, pero no le demostramos de verdad que estamos agradecidos. No le demostramos. Y en la acción de gracias es la actitud de llevar ese agradecimiento más allá, como les decía en el principio, de los momentos felices. E incluso practicar la gratitud en esos momentos más difíciles de su vida. En esos momentos, cuando le llega la prueba y el desafío y usted piensa que ya no puede más. Es difícil darlo. Pero usted me puede decir, ¿verdad? Pero vos solo sos un joven. No sabes nada. Usted ha sido joven. Y usted sabe que las mayores pruebas las tienen los jóvenes. Porque usted ya es un adulto. Por lo tanto, usted, como decía mi hermana, ya debería de ser un maestro, ¿verdad? Ya vivió, ya sabe cómo afrontar. Entonces, la Biblia nos enseña que la acción de gracias no es simplemente una respuesta a nuestras bendiciones, sino una postura constante de nuestro corazón. ¿Qué es la postura? La postura es su modo, es su posición, es algo que usted adopta, una actitud que usted adopta en cuanto a una problemática, podamos decirlo. Pero en este caso es la palabra de Dios y en este caso es el agradecimiento a Dios. ¿Cuál es su postura de agradecimiento ante Dios? Dije que era una postura constante del corazón. Ahora, ¿qué es la constancia? Es la firmeza de su ánimo. Es la tenacidad, con esa perseverancia, como usted se empeña, usted persiste, usted insiste y nunca desiste. Esa es una constancia. Y como yo dije que era una postura constante del corazón, le voy a dar 3 ejemplos. Sé que hay más personajes bíblicos que han demostrado más acción de gracia, pero en este momento me estoy enfocando más en la postura constante, porque nosotros tenemos que tener el agradecimiento siempre, no solo por momentos. Y la constancia es eso, siempre. Y la postura es de que usted siempre va a tener claro qué es el agradecimiento y por qué va a dar el agradecimiento a Dios. Nos recordamos de la historia de Daniel. Daniel era una persona muy constante en sus oraciones, ¿o no es así? Porque Daniel tenía un espíritu superior que era el espíritu de Dios. Ante 120 sátrapas, ante 3 gobernadores, que él era el mayor entre ellos. ¿Por qué? Porque él oraba 3 veces al día. Entonces él mantenía una constancia de oración. ¿Y cuál fue su postura cuando sacaron el edicto? Que no iban a adorar a ningún Dios aparte, ¿verdad? De ahí del rey. ¿Cuál fue su postura? Él se mantuvo firme. Su postura fue confiar en Dios. Y su postura fue mantenerse constante en su corazón. A él no le importó, ¿verdad? No le importó nada de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar con él. Él mantuvo su postura constante. Y la palabra de Dios nos acaba de decir aquí: orar sin cesar. Y Daniel oraba siempre, sin cesar. Y las otras personas eran los 3 varones hebreos. A ellos no les importó que lo fueran a echar al horno. Ellos no adoraron. ¿Cuál fue su postura? No, yo me quedo aquí porque mi postura es en Dios. Mi postura está en el agradecimiento a Dios. Y tal vez en la palabra no lo dice, pero usted que no piensa, se le ocurre que ellos estaban orando, ¿verdad? Confiando en Dios. Pero también desde ya ellos estaban en agradecimiento. Porque ¿cómo cree que funciona la fe? Gracias Señor. Y usted no lo ha visto. Así funciona la fe. Entonces digo, gracias Señor, porque tú nos vas a sanar. El Dios a quien nosotros servimos, ese nos va a sanar. Y otra persona, Job. Qué historia la de Job. Qué momentos los de Job, los que vivió Job. El hombre más rico en toda la zona oriental. 7 hijos, 3 hijas. Habla que era el hombre más rico y dice 3,000 camellos, 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Conocemos la historia, no me voy a extender mucho ahí. Pero ¿qué pasó cuando a él le vino toda esta tribulación, cuando a él le vino todo este desorden que pasó en su vida?
que le quitaron todo lo que él tenía, que le mataron todos los hijos. Todos los hijos se fueron, la muerte, ¿verdad? Solo quedó él y los criados que iban llegando uno a uno dándole gracias a Dios. Y él dijo, dice la palabra de Dios aquí, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró, dice. Y él no se quejó y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces ya vamos a ir llegando en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero este fue un momento difícil en su vida y él no se quejó. ¿Y él qué hizo? Él adoró. Y después, como Satanás vio que no pudo con él, porque él en vez de quejarse y en vez de reclamarle a Dios, porque qué es lo que estaba pasando con él, si él era un hombre recto, temeroso, perfecto a Dios, ¿por qué, verdad? Cualquiera se puede preguntar, ¿por qué me está pasando eso? Yo hago la voluntad de Dios. Él no se quejó, él adoró a Dios, él se postró en tierra. Pero viene luego y le da una sarna maligna al enemigo. Y él no podía rascarse. Con un tiesto él rascaba su espalda. Y le dijo a su mujer, ahora retienes tu integridad, le dice. Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Él, con una tranquilidad, con una confianza en Dios, una serenidad, le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, dice, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra de Dios, en todo esto no pecó Job. Bien, en nuestra vida nosotros tenemos momentos de gratitud, como yo le decía mucho al principio. Damos gracias a Dios porque nuestro hijo nació bien. Damos gracias a Dios porque en nuestros estudios hemos salido con un cubo honorífico. Nos hemos graduado porque ahora tenemos un trabajo estable. Hemos dado gracias a Dios por el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, por el milagro que Dios ha hecho en la vida de su hijo, en la vida de su padre, de su hermano. Hemos dado gracias a Dios por todos los milagros que Dios ha dado y las bendiciones que Dios ha hecho. Entonces yo le decía, en los momentos difíciles es difícil dar gracias. Pero usted póngase a pensar, y ya lo sabe, recuerde y dése cuenta que en esos momentos de crisis, que en esos momentos que la vida, pues usted piensa que ya no puede más, han sido los mejores momentos para buscar de Dios. ¿O no es así? En esos momentos más difíciles, usted ha tenido los mejores procesos y las mejores experiencias para buscar de Dios. Esa confianza la aprendimos cuando creíamos haberlo perdido todo, cuando no hallábamos qué hacer. Pero entonces usted viene y dice, pero yo ¿cómo puedo dar gracias porque me venga la prueba? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios porque me venga este problema? Es que ahí pueda que estamos fallando. Es que no vamos a dar gracias a Dios, gracias por este problema, gracias porque llegó esta enfermedad a mi vida, gracias porque estoy pasando esto. No, usted va a dar gracias en ese momento porque Dios lo va a sacar de ese problema. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a fortalecer su fe. Entonces, ahí es como estamos fallando. Yo le decía que cuando usted empiece a dar gracias en su corazón, en su vida, se va a activar ese poder de Dios en el cual usted no va a tener miedo ante cualquier situación, porque la palabra nos dice en 2 Corintios que esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Solo acumula en nosotros un mayor eterno peso de gloria. Entonces, vamos a dar gracias no por el problema que estamos sucediendo, porque nadie quiere problemas. Vamos a dar gracias porque sabemos que después de ese momento, después de esa tribulación, después de esa prueba, Dios nos va a dar la victoria, porque después de la tempestad viene la calma. Entonces pueda que estemos fallando, pueda que no, pueda que yo me esté equivocando con usted y pueda que sí lo esté haciendo bien, así como yo le explico, que no es la palabra de Dios nos dice, pero es muy difícil dar gracias ahí. Pero recordémonos allá en Lucas 17:11, muy conocida la historia de los 10 leprosos. La conocemos, pero la voy a leer porque quiero que la recordemos. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios a gran voz, dice. A gran voz. No entre él, no diciendo, gracias Señor. Glorificó, dando gracias a Dios a gran voz. Y se postró
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y oiga, y este era samaritano, dice, en ese entonces no se llevaban los judíos con los samaritanos. Respondiendo Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Mire lo hermoso que le dijo Jesús. Levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo. Entonces, ahora yo pregunto, antes que pregunte, conocemos esta historia muy bien, pero para darle un poco más de profundidad, te voy a explicar lo que la lepra es. Es una enfermedad terminal, pero no cualquier enfermedad terminal. Cuando la persona tenía lepra en ese entonces, los demás gritaban, lepra, y esa persona era aislada de su familia para siempre, porque esa enfermedad no tenía cura, y porque esa enfermedad era una enfermedad muy contagiosa, por lo tanto, todas sus pertenencias eran quemadas. O sea que imagínese usted, le da lepra, y lo exilian a un leprosario. Ese era el lugar que se llamaba, donde iban todas las personas con lepra, y lo exilian para su familia no verla jamás. No ver jamás a su hijo, a su madre, a su padre, nunca jamás, porque esa era una enfermedad muy contagiosa, que la piel se iba pudriendo, después de eso la piel se caía hasta que quedaban los huesos y esa persona moría. O sea que estas personas, estos 10 leprosos ya estaban condenados a muerte, ¿verdad? Ellos, al escuchar que Jesús iba pasando, ellos decidieron salir y se arriesgaron. ¿Pero por qué se arriesgaron? Porque en ese entonces